Bienvenidos a una nueva entrega de Savix en 10 minutos y acá vamos a intentar dar una idea general de cómo funciona Savix, de cuál es la columna vertebral de Savix para tener la capacidad de determinar en qué punto nos encontramos en el monitoreo y encontrar algunos problemitas que puedan presentarse en nuestra instalación. Savix tiene tres componentes que son obligatorios. No puedo renunciar a ninguno de estos componentes si quiero utilizar Savix para el monitoreo. Estos son el frontend, la base de datos y el Savix Server. El frontend va a ser la manera que tenemos de interactuar con Savix. Todo lo que le vamos a enseñar a Savix que queremos que haga y para ver todo lo que Savix produce al monitorear, o sea, todos los datos de historia. Todo eso se hace, esa conversación entre el frontend, o sea, nosotros, y el Savix Server, se hace a través de una base de datos. En la base de datos se almacena todo, la configuración y los datos de historia. Vamos a aprender más adelante que esto puede tener algunas salvedades, pero en la amplísima mayoría de los casos vamos a tener una única base de datos donde almacenamos tanto la configuración como los valores históricos y todo lo que se produzca por el hecho de monitorear. Quiere decir, cuando se dispare algún trigger, se va a generar un evento. Ahí, ese evento va a ser almacenado también en la base de datos. Entonces, para tener una idea general de esto, estamos nosotros, vamos a utilizar el frontend para almacenar toda la configuración. ¿Dónde están los dispositivos que queremos que sean monitoreados? ¿Cuáles son las métricas, cuáles son las medidas, cuáles son los ítems que le vamos a definir a cada uno de esos dispositivos? ¿Qué criterios vamos a aplicar para determinar si estamos en una situación de problema o no? Esos van a ser los triggers. ¿Qué cosas se deben hacer frente a un trigger? Todo eso es una configuración. Todo eso nosotros se lo enseñamos a Savix escribiendo todas estas configuraciones en el frontend. Acto seguido, Savix almacena esa configuración en una base de datos. Periódicamente, cada 10 segundos en la versión 7.0 y cada 1 minuto en versiones anteriores, Savix Server va a leer esa configuración para saber dónde están los dispositivos que necesitan ser monitoreados y cuáles son las medidas que necesitan ser cosechadas. Entonces, conociendo eso, se pone a monitorear, a cosechar todos esos valores. Cuando recibe un valor el Savix Server, le hace un preproceso, o sea, transforma ese valor crudo que cosechó en algo utilizable para el monitoreo. ¿Qué quiere decir algo utilizable? Quiere decir algo que sea comparable con el resto de los datos que ya hemos cosechado. Por ejemplo, cosechamos un valor en hexadecimal, lo vamos a transformar a un valor decimal para que sea comparable con el resto de los valores decimales que tenemos, ¿no? Sabéis, almacena los números en un formato decimal. También para unificar unidades de medida, ¿no? Kilómetros por hora, metros por segundo, etc. Luego de que tiene el dato ya transformado en algo comparable, lo que hacemos es analizarlo. O sea, compararlo con el resto de los datos, compararlo con algunos umbrales que tengamos para determinar si estamos o no frente a una situación de problema. Si estamos frente a una situación de problema, podemos decirle a Savix que nos avise de alguna forma. Nos avise a nosotros para que tomemos acción o inclusive puede llevar adelante la ejecución de algún comando que intente solucionar el inconveniente. Por ejemplo, si hay un programa que se cayó, levantarlo nuevamente, ¿no? Un servicio. Luego de eso, esos valores históricos, esos eventos que se generaron porque entramos en una situación de problema o porque salimos de una situación de problema, van a ser almacenados en la misma base de datos de donde el Savix Server recuperó la configuración. ¿Para qué tenemos ese almacenamiento de los datos históricos? Porque el frontend puede recuperar todos esos datos históricos para mostrarnos en gráficas, en mapas, en lista de problemas y demás, para que nosotros podamos tomar alguna decisión, como por ejemplo, en dónde debemos invertir. Si nosotros llegamos a tener algunos problemas que son recurrentes, como por ejemplo que el ancho de banda no es suficiente, a lo mejor habría que hacer alguna inversión
al comprar más ancho de banda, ¿no? Pero no es la única cosa que solucionaría eso. Muchas veces estamos haciendo un uso incorrecto de los recursos. Entonces, vamos a poner a monitorear de qué forma estamos utilizando los recursos para determinar si necesitamos potenciar el recurso o cambiar la manera en la que lo estamos usando. No, no siempre es comprar más ancho de banda, tal vez sea reorganizar los procesos, que los procesos no estén corriendo en sitios remotos. Imagínense el respaldo de una base de datos, en lugar de que el respaldo sea ejecutado en un sitio en donde no está la base de datos, hacer ese respaldo de manera local. Se hace ese respaldo de manera local, se sitúa ese archivo de respaldo y demás, y luego se transmite, en lugar de hacer de mandar toda la base de datos por el caño, ¿no? Saturando la conexión. ¿Bien? O el tema de la memoria, si es suficiente, el tema de la CPU, podemos determinar cuál es el recurso que nosotros tenemos que invertir. Con esto quiero decir, no solamente el monitoreo sirve para determinar si estamos en una situación de problema, sino también para planear las inversiones que vayamos a hacer y planearlas teniendo el soporte de los datos que estamos cosechando en la realidad de nuestra instalación. Cualquier duda que tengan, por favor, nos dejan esa pregunta en los comentarios. Vamos a intentar responderlas en próximas entregas. Y si tienen algún tema que les gustaría discutir, también lo dejan ahí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Si la información que compartimos te pareció útil, déjanos tus mensajes, tus sugerencias para nuevos temas. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video.